4 de la tarde, 31 minutos. Hablamos a esta hora de un decreto expedido por el Gobierno Nacional que obliga a transferir millones de usuarios a la nueva EPS. Pese a toda la crisis que ha presentado esta nueva EPS, el nuevo decreto del Ministerio de Salud toma medidas de reorganización para las EPS. El decreto define mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional. ¿Esto qué significa? Limita cuántas EPS pueden operar en un territorio según su número de habitantes. Por eso aquellas con menor cobertura deberán trasladar a sus pacientes a otras más grandes, como la nueva EPS, Sabia Salud y SOS. Ya en segundos vamos a saludar a Augusto Galán, es precisamente exministro de Salud, también es director de Así Vamos en Salud. Augusto Galán, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Doctor Augusto, ¿cómo ve este decreto? Primero, ¿cómo se lo podemos explicar a los usuarios en forma fácil para que la gente pueda entenderlo un poco mejor? A ver, en primer lugar es un decreto ilegal, ¿no? O sea, inclusive algunos hablan de la inconstitucionalidad del decreto. Eh, es decir, y la razón de ello es porque eh, una ley no se puede cambiar con un decreto. Y aquí se está modificando la operación del aseguramiento en salud y eso debe ser modificado por una ley. Pero ya conocemos el patrón de este gobierno, expiden estos decretos. Este es un decreto derivado del 0858, que era el decreto que el gobierno nacional buscaba cambiar todo el sistema en su operación y cambiar el modelo. Recordará a la opinión pública, eso fue en el segundo semestre del año pasado, y el Consejo de Estado lo suspendió. Ahora, ¿qué es lo que hace? Lo que hace básicamente es trasladar un poco más de 6 millones de personas de su EPS buscando algo que eventualmente es necesario hacer, pero por vía de ley, que es territorializar más adecuadamente la operación del sistema de salud. Eh, pero lo hace de manera masiva y entonces favorece estructuralmente a un solo operador que se vuelve dominante en ciertas regiones del país, que es la nueva EPS, que tiene hoy 11 millones, 11.5 millones de afiliados y pasa a tener 14.1 millón de afiliados. Eso hace que opere de la manera como plantean y se va a ejecutar el decreto. Ahí lo interrumpo eh, un segundo porque la nueva EPS, doctor Augusto, ha venido presentando problemas muy serios, muy graves, con 11.5 millones de afiliados. ¿Cómo es posible que se afilien más personas a una EPS que, pues, si me permite la expresión, ya no da abasto? Pues eso no estaba autorizado. De hecho, en el decreto de habilitación original de la organización de las EPS y de la forma de operar las EPS, eso estaba prohibido. Una EPS intervenida no podía, eh, apenas la intervenían, recibir más afiliados. Esa era una parte como que prácticamente un principio de la operación y de las intervenciones. Este gobierno modificó eso y lo modificó por vía de decreto y permite que una EPS intervenida reciba a nuevos afiliados, lo cual usted mismo lo señala con acierto, pues es inconveniente, porque si se supone que no estaba en capacidad o que tenía muchas dificultades y serias dificultades, cualquier EPS intervenidas, con la población que tenía afiliada, pues las va a seguir teniendo e incrementándolas con la incorporación de nuevos afiliados que uno no sabe exactamente en qué condiciones de salud le estén llegando a esa EPS. Y ese término técnico que utilizamos de siniestralidad o pacientes muy enfermos, pues le pueden incrementar el gasto. Entonces sí, va a recibir más unidades de pago por capitación. Cada paciente, cada persona llega con su unidad de pago por capitación, pero eso no necesariamente va a mejorar las condiciones financieras de la nueva EPS ni de ninguna EPS intervenida. Esa no es la manera de solucionar la problemática de financiamiento que tienen esas EPS y que ha
conducido a un incremento de las peticiones, quejas y reclamos en ellas, más que cualquier otras, y de tutelas también. Entonces, lo que uno puede prever es más dificultades para los pacientes. ¿Qué va a pasar con las EPS que tienen menos de 1 millón de afiliados? No, pues ellas igualmente en algunas excepciones, van a recibir afiliados. Y eso está también dirigido a ciertas EPS. Entonces, digamos, ahí eh, pues no necesariamente esa es una buena práctica. Y está concentrando pues, en unos municipios y afectando otros municipios. Pero Pablo, además de eso, mire lo que está ocurriendo. 800.000 personas eh, que están siendo trasladadas son personas que están en EPS que operan mejor que las CPS intervenidas, que atienden mejor a su población. Y esas 800.000 personas van a ser trasladadas a las intervenidas que tienen más dificultades y que no se van a solucionar sus dificultades con este movimiento. Entonces, no es oportuno por el momento en que está viviendo el sistema de salud que este decreto se implemente. No va a traer soluciones a la problemática que hoy enfrentan los pacientes y por el contrario, es posible que se vayan a incrementar. Por otro lado, las personas que sí están afectadas con esta, por ejemplo, la nueva EPS, todos los problemas de salud que se han venido presentando, son sobre todo las personas con enfermedades más complejas, ¿no? Correcto. Y aquí hay un riesgo muy grande de la interrupción de tratamientos, porque una de las cosas que también va a ocurrir es que las CPS que van a recibir las receptoras, pues no tienen en muchos casos la red dispuesta para la atención. Eh, y no están en capacidad de recibir esa contratación, tienen que establecer nuevas contrataciones, establecer la red, y eso puede generar dificultades en la operación, como de hecho seguramente las va a generar, e incrementarle o interrumpir el tratamiento. Entonces la continuidad de los tratamientos de muchas de esas personas que van a ser trasladadas, pues pueden estar sometidas a un severo riesgo. ¿Por qué el gobierno toma estas decisiones vía decreto? Es decir, porque recordemos, y la pregunta va enfocada en lo siguiente, el gobierno había adelantado todo el tema de la reforma a la salud que no había pasado, digamos, ese examen, pero ahora se hace a través de decretos. ¿Esto cómo lo podemos calificar, doctor Augusto? Pues es que no podemos olvidar que el gobierno ha buscado imponer su reforma, imponer una reforma que no es conveniente, que desde su origen ha tenido dificultades, que lo intentó por el Congreso de la República, que se le archivó en una oportunidad esa reforma y la volvió a presentar la misma sin modificaciones de fondo, eh, y que también esa segunda proyecto de reforma tuvo dificultades. De hecho, también ya fue archivado en la Comisión Séptima de Senado. Está pendiente eventualmente de una apelación que se dio, pero ya fue archivado. Entonces el gobierno nacional, en su propósito de imponer la reforma, pues está buscando diferentes alternativas. Y una de esas es por vía de decreto. Pero, pero como comentábamos, ese decreto 0858 del año pasado, que intentó implementar la reforma del gobierno por esa vía de decreto, pues fue suspendido el decreto por su ilegalidad, porque por vía de decreto no se pueden hacer reformas de ley. Y ahí el gobierno ahora vuelve e incurre en ese propósito que tiene de trasfondo, pues, repito, la búsqueda de imposición de su reforma por las vías que considere. Este decreto muy posiblemente en el camino
se vaya a suspender o va a ser rechazado por el Consejo de Estado, porque muy posiblemente va a ser demandado. Eh, el tema es cuánto se va a demorar en que el Consejo de Estado tome una decisión en ese sentido y lo suspenda o definitivamente lo niegue. Eh, pero mientras tanto, el gobierno nacional buscará implementar la reforma y generar hechos y generar decisiones. Claro, doctor Augusto, quiero leerle un trino del presidente Gustavo Petro porque él habla de una reorganización de la CPS para que lo analicemos. Él dice lo siguiente, doctor Augusto. Voy a leerle lo que él dice. Es claro y racional para una EPS y para el erario es muy costoso tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad en la afiliación. Y por eso habla o justifica la reorganización de los pacientes. ¿Qué podría usted analizar sobre eso o responderle pues al presidente? Pues uno puede desde el punto de vista técnico entender que eso es así y que realmente en ciertas regiones del país se necesita hacer unas modificaciones. Pero repito, eso debe hacerse por vía legal, porque se tiene de ley, de modificación de una ley. No es un decreto. El decreto es una normatividad subrogada a una ley. Es una norma de menor valor, por llamarlo así, de esa forma. Un decreto reglamenta y desarrolla una ley, pero un decreto no puede cambiar la ley. Entonces, si eso es así, y eventualmente lo es, el camino es el Congreso de la República, el camino es la ley, el camino es modificar vía legal eso que se pretende solucionar. Por último, doctor Augusto, quiero hacerle esta pregunta. Estamos a puertas de elecciones, muchos candidatos hablan de sus propuestas en materia de salud, muchos hablan de un cambio general que tienen que hacer justamente como estamos en este momento, cómo está el sistema de salud, después de hablar de este decreto, pero también después de hablar de las dificultades que han tenido los pacientes de alto costo. Está, por ejemplo, la nueva EPS. ¿Cuál cree usted que podría ser una salida posible, por ejemplo, en un eventual cambio de gobierno? ¿Qué decisiones se deberían tomar de manera urgente, doctor Augusto? Pues, Pablo, lo hemos dicho y lo repetimos. Lo primero que hay que hacer es modificar el liderazgo. El liderazgo desde la cabeza del Estado en materia del sistema de salud tiene que cambiar. Tiene que haber una apertura al diálogo, a la conversación, al reconocimiento de la diferencia y a la construcción colectiva. Tiene que respetarse la ley y la institucionalidad. Tiene que respetarse la Constitución. Eso va a generar confianza. Si se retoma ese camino de liderazgo, va a generar confianza dentro de los diferentes agentes del sistema de salud para hacer la tarea que hay que hacer. Y una parte importante, teniendo hoy al sistema de salud en lo que algunas personas denominan cuidado intensivo, que el sistema de salud está en cuidado intensivo, pues lo primero que hay que hacer es inyectarle liquidez a ese sistema de salud, es hacer que el sistema de salud fluya en sus recursos y con unos recursos y una financiación adecuada, con una suficiencia de la unidad de pago por capitación, pues el sistema irá recuperando su capacidad de eliminar barreras de acceso a usuarios y pacientes e ir pues haciendo énfasis en el acceso a tratamientos adecuados, a medicamentos adecuados. Y ese es como un primer paso. Ahí hay un cumplimiento del auto 007 de la Corte Constitucional que le ha ordenado al Ministerio de Salud hacer eso y después de un año no lo ha hecho. Ahí hay un desacato claro y habrá que ver en la Corte Constitucional cómo reacciona ante ese desacato. Pero el próximo gobierno tiene que entrar a ejecutar ese mandato y hacerlo bien en un recálculo de la unidad de pago por capitación. Y por supuesto, hay que mejorar aspectos operativos del sistema, mejorar la organización de las redes. Ya en Bogotá, por ejemplo, están logrando hacer las modificaciones de tal forma que se le facilita el acceso oportuno
y expedito a la prestación de los servicios y a la organización de los servicios sin necesidad de modificar la ley. Necesitamos es mucha mejor gerencia y mucha más gestión y administración. Muy clave lo que usted nos dice hasta ahora y por eso le agradezco tanto que nos acompañe en este espacio para entender los temas, para entender este decreto. Doctor Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Pablo. Buena tarde y que estén muy bien.